Buenos días chicos con todos ustedes, hoy tenemos el curso de geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy que tenemos es simetría en el plano cartesiano. Vamos a ver primero unos ejercicios, ¿está bien? Ya, en temas anteriores ya hemos tocado lo que viene a ser el plano cartesiano, ¿no es cierto? Y también hemos trabajado lo que era simetría. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este tema vamos a unir ambos, ¿ya? Unir ambos temas y tener los siguientes ejercicios. ¿Qué me dice aquí? Dice, graficar las figuras simétricas con respecto al punto E en cada caso. ¿Qué habíamos dicho para hacer simetría? Ahora vamos a cortar acá, ¿ya? Listo. Simetría con respecto a este punto, ¿no es cierto? El punto E. ¿Qué habíamos dicho en caso de simetría, qué debemos hacer? Trazar una perpendicular a dicho punto, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí. Y a la vez que sea la misma distancia del punto E hacia el vértice. Mejor dicho. A ver, un ratito, ¿ya? Voy a poner mis puntos entonces, ¿ya? Aquí tengo punto A, aquí tengo el punto B, y aquí tengo el punto C, ¿no es cierto? Dice figura simétrica con respecto a este punto. ¿Qué distancia hay entre A y E? ¿No es cierto? Entonces todos con su regla y van a medir, ¿no es cierto? ¿Qué distancia hay? Entonces, ¿qué hago ahora? Trazo una línea, ¿no es cierto? Que sea la misma distancia del punto A al punto E. Distancia D, digamos, ¿no es cierto? Distancia D y distancia D. Ahora otra línea con respecto al punto C. De C hasta E. ¿Qué distancia hay? No sabemos, ¿no? Bueno, ustedes en su caso, ustedes por favor mida. Yo más o menos calculo que sería ahí. Y ahora, esta distancia que tiene que ser D1, digamos, ¿no? Tiene que ser la misma distancia de C a E. Tiene que ser la misma distancia a la que vamos a reflejar. Listo. Ahora el punto B, ¿cierto? Punto B al punto E, ¿cuánto hay? No sabemos, ¿no? Ya. En su caso, ustedes por favor miran, ¿ya? Trabajen con su cuaderno, con lo que tengan ahí, ¿ya? Más o menos aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué habíamos rellenado hasta el momento? Tenemos A con respecto a E, el reflejo que vendría a ser A', ¿no es cierto? A'. Del punto C que pasa por el punto E llega hasta el punto C', ¿no es cierto? Y del punto B llega hasta el punto B'. ¿Qué hacemos por último? Unimos los puntos, ¿no es cierto? Ya, ya sería esto, ¿no es cierto? Simétrico, ¿qué me piden? Graficar las figuras simétricas con respecto, bueno, ya estaría esta figura A', B' y C', que vendrían a ser simétricos, ¿no es cierto?, con respecto al punto E.
¿De qué? De A, B, C. ¿Listo? Entonces aquí, ¿no es cierto? Ese es el triángulo, ¿no es cierto? Listo. Pasamos a pregunta 2, ¿no es cierto? Ahora aquí nomás, si no. ¿Cómo vendría a ser? Nuevamente, primer paso, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Ponerle nombre a nuestros vértices. Este que es el vértice A, este es el vértice B y este el vértice C. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Trazar una distancia que sea igual a la distancia que hay entre punto y punto. De A a E. Digamos que hay una distancia de 3 centímetros. Continúo otros 3 centímetros, ¿no es cierto? Listo. Ahora el punto B. De B a E. Digamos hay 2 centímetros. No, incluso más creo, ¿no? 4 centímetros. Más o menos, digamos, es hasta acá. Listo. Y ahora el punto C. De C hasta E, ¿cuánto hay? Digamos 1 centímetro. También seguimos 1 centímetro. Ahora por último, ¿qué hacemos? Unimos los puntos, ¿no es cierto? Este de acá, ¿qué era? A, E, ¿acá qué sería? A'. B, E, aquí sería B'. Aquí C, E y aquí C'. Y último que hago, uno de los puntos, ¿no es cierto? A con B, B con C y C con A, cerrando el triángulo. Listo. Y a ver, ¿qué otros casos tenemos? Tenemos el 3. Ahora, con respecto a una recta. Listo. A ver, voy al 4, ¿ya? El 3 lo hacen ustedes, ¿ya, chicos? Voy a ir al 4. ¿Qué te dice aquí el 4? Dice graficar las figuras simétricas con respecto al eje M en cada ejercicio. Listo. Primero, ¿qué hago? Siempre empiezo nombrando a cada vértice. Este es el vértice A, este es el vértice B, y el C, y el D, aquí el E, aquí el F, aquí el G y H, y ahí termina, ¿no? Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trazar una línea, una perpendicular. Empezamos por el punto A. Punto A hasta la recta M, una perpendicular. ¿Qué quiere decir? 90 grados. Aquí no va a ser 90 grados. Aquí tampoco. ¿No es cierto? Mucho menos por acá, ni acá, peor todavía acá. 90 grados. ¿Dónde más o menos llega a ser 90 grados? Aquí, ¿ve? ¿Listo? Ahí es 90 grados, ¿no es cierto? Y vamos a trazar la misma distancia que hay entre la recta al punto A. Listo, digamos ahí, ¿no es cierto? Siguiente punto, el punto B. B, ¿cuál que vendría a ser perpendicular? Aquí, ¿no es cierto? Aquí no es, tiene que ser aquí, 90 grados, ¿ve? Ya, más o menos sería ahí.
lo que viene a ser la distancia del punto B a la recta M, digamos que sea 4. Y continuamos otros 4, ¿no es cierto? Listo. Continuamos. El punto C ahora, ¿no es cierto? Punto C, una distancia, digamos 0.1 centímetro, aquí también sería, ¿no? Listo. ¿Qué más? El punto D. Punto D también tiene una distancia más o menos por aquí, ¿no es cierto? Por aquí. Allá, me olvidaba poner A, pasa por la recta M. Aquí, ¿qué sería? A', ¿no es cierto? Aquí es B, aquí, ¿qué sería? B'. Aquí es C, aquí, ¿qué sería? C'. Aquí es D, aquí sería D'. Ahora vamos por el E. Una paralela perpendicular sería aquí, ¿no es cierto? Y una misma distancia, más o menos por aquí. ¿Listo? Ya. ¿Qué sería acá? E', ¿no es cierto? Paso al siguiente punto. F. ¿Dónde está F? Acá está F, ¿no? Una perpendicular a la recta. Perpendicular más o menos aquí, ¿no es cierto? Sería hasta por aquí. No, un poquito más, ¿no? Listo, por aquí creo. Ahí sería más o menos, ¿no? Ahí sería el punto que F', ¿no es cierto? Luego, ¿qué sigue? El G. G hacia la recta, una distancia de 1 centímetro, digamos. Aquí sería otro 1 centímetro. ¿Qué sería acá? G'. Ahora el H. H perpendicular a la recta, más o menos por acá. Y acá terminaría el H', ¿no es cierto? Listo. Ya tengo todos mis puntos trasladados al otro lado de la recta. ¿Qué me queda hacer? Unir los puntos, ¿no es cierto? Primero, siempre en orden. A con B. B con C. C con D. D con E. E con F. F con G. G con... mm, por acá más o menos estaba H'. Listo. G con H y H con A. Nuevamente, chicos, les repito, ya ustedes tienen ahí su regla, tienen transportador también, ¿no es cierto? Listo. Más o menos queda así, ¿ya? Listo, continuamos, a ver qué más hay. Ahora esto, ¿no es cierto? La 8, a ver.